Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes en este su programa de salud sexual. Hoy transmitiéndose en un nuevo horario a las 10:30 los días lunes y jueves en este su canal 29 Telesucesos. Así es que la invitación para que nos vean en este nuevo horario, lunes y jueves a las 10:30. Soy el doctor Patricio Barzallo y el día de hoy, pues, en honor a ese famoso día en el que se celebra el Día del Cáncer de la Glándula Mamaria, pues vamos a tratar el día de hoy sobre qué hacer, cómo diagnosticar sobre esta catastrófica enfermedad que es el cáncer de mama. Recuerden ustedes que el cáncer de mama, que produce una alteración celular anárquica que va a causar tumoraciones a nivel de la glándula mamaria, afecta tanto a hombres como a mujeres. Y, sin duda alguna, pues la evaluación tiene que ser en hombres y en mujeres. Sin embargo, lo más importante de todo es la concurrencia al médico. Realmente esto puede ser incluso un gravísimo problema, ya que se ha preconizado, yo diría que exageradamente, el autoexamen mamario. Pues muchas mujeres, al palparse de una forma no adecuada, pues pueden detectar lesiones que pasen desapercibidas en cuanto a su magnitud, o en su defecto pueden existir lesiones no palpables por la estructura mamaria, por glándulas con mucha grasa, por la posición que puede tener la paciente, a pesar de que se les pueda educar dentro del autoexamen mamario, que de hecho daremos algunas recomendaciones en el transcurso de esta semana. Pero de todos modos, lo más importante es que si usted tiene factores de riesgo como antecedentes de patología mamaria, incluso mastopatía fibroquística o fibroadenomas mamarios, es decir, cualquier antecedente que tenga usted de patología benigna, más aún todavía maligna, y fundamentalmente en la línea materna, debe usted considerarse como una persona con mayores posibilidades de tener cáncer de mama en un futuro. Si bien es verdad, el cáncer de mama no es una enfermedad que afecta preferentemente a las niñas o a la paciente joven, sin embargo, pues el cáncer puede presentarse también en estas edades, por lo que siempre es recomendable que se autoevalúe y acuda a su médico para un chequeo rutinario cada 2-3 años en pacientes jóvenes o cuando exista alguna sospecha de algún inconveniente. Lo mejor es tener en cuenta que el cáncer, esta enfermedad catastrófica, puede presentarse en cualquier momento dado. Sin embargo, pues después de los 40 años de edad es cuando la mujer tiene mayores posibilidades de contraer o de desarrollar esta enfermedad, que no tiene una etiología definida, pero que sí tiene pues factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Básicamente el hecho del antecedente familiar, por un lado, especialmente en la línea materna. A veces hay familias que tienen abuela, madre, hija con cáncer de glándula mamaria. Entonces, si usted tiene algún antecedente de cáncer de glándula mamaria en su familia, especialmente en la línea materna, pues usted tiene un factor de riesgo que debe considerarlo para una mejor evaluación. Por otro lado, también es importante que sepa que la gran cantidad de grasa, es decir, la mujer obesa, pues tiene un mayor factor de riesgo para contraer el cáncer de la glándula mamaria. El tabaquismo y el alcoholismo son otros factores que se han considerado como factores de riesgo, los cuales realmente se pueden evitar. La prevención, por lo tanto, estará en no fumar, en no ingerir alcohol, en mantener una nutrición adecuada para no engordar, que su índice de masa corporal esté preferentemente entre 18 y 24, con un promedio de 22, aproximadamente 22.5, que sería lo ideal. Y también, pues usted tiene que tener en cuenta que el exagerado uso de anticonceptivos orales o terapias
estrogénicas, especialmente en lo que se denomina la TRH, puede incrementar, pues sin duda alguna, la posibilidad de un cáncer en la glándula mamaria. Hay algunas otras consideraciones sobre estos factores predisponentes y obviamente pues su médico será quien, conversando en una entrevista, en una consulta médica con usted, pues determine si es que existen o no algunos otros factores de riesgo que son importantes tenerlos en cuenta dentro de lo que es la prevención. Por lo que no se contente solo con palparse las glándulas mamarias. Pueden existir lesiones ocultas no palpables para usted. Y de hecho, si bien es verdad, aproximadamente alrededor del 60% de las pacientes acuden a la consulta médica por una preocupación propia, por un descubrimiento casual o rutinario de un autocontrol mamario. Sin embargo, todo este grupo de pacientes muchas veces llegan realmente en una etapa muy tardía. Por lo tanto, no se descuide y acuda a su médico, especialmente si tiene más de 40 años de edad, para un control clínico primero y sin duda alguna una evaluación, un examen médico. Lo que el médico hará es una evaluación clínica en primer lugar y luego pues determinará los exámenes pertinentes que sean necesarios dentro de su diagnóstico complementario. Sin duda alguna, durante la consulta, su médico va a palpar su glándula mamaria con técnicas especiales que los médicos tenemos para una evaluación integral de la glándula mamaria. Lo general es que el médico va a hacer una palpación en sentido de las manecillas de los relojes y también pues hará una palpación partiendo desde la mitad alrededor de las 12 del día, pues en dirección desde afuera hacia adentro paulatinamente y también lo hará de arriba hacia abajo o de adentro hacia afuera. Entonces todas estas técnicas pues que su médico tiene competencias, pues es lo mejor que puede hacer, acudir a una consulta médica para una evaluación. Además de esto, pues existen algunos exámenes complementarios que se denominan el tamizaje de patologías de la glándula mamaria. Así es que hoy vamos especialmente a poner énfasis en este tamizaje. Recuerden, ustedes pueden comunicarse con nosotros al 0998-328-007 o escribirnos al correo electrónico drbarzallo@gmail.com. Para cualquier inquietud, pues ahí están nuestros teléfonos. Bien, ¿cuáles son los 3 exámenes que utilizamos para el tamizaje de glándula mamaria? 1 es la mamografía, 2 la ecografía mamaria y 3 la resonancia magnética. Cuando hablamos sobre la mamografía, pues debemos decir que este examen no está indicado en pacientes menores de 40 años, dado la estructura mamaria, la densidad de la misma y otras características más. Además, la glándula mamaria es más susceptible a los rayos X en edades tempranas, por lo que está contraindicado en la práctica el uso de la mamografía en pacientes jóvenes, salvo que exista alguna indicación médica específica. Entonces, usted podrá acudir para la realización de una mamografía. Las pacientes mayores de 40 años, entonces sí, estas pacientes pueden entrar en un tamizaje que hoy está siendo discutido realmente sobre el tamizaje mamográfico por esta insonación de rayos X a la glándula mamaria que aumentan los factores de riesgo. Sin embargo, pues una mamografía cada 3 años, cuando no existen antecedentes tumorales, pues es en el día de hoy lo más indicado. Veamos esta imagen para determinar exactamente cómo se pueden ver los cánceres. Ahí ustedes tienen una imagen radiológica de cáncer. Miren ustedes cómo puede apreciarse en la mamografía estas lesiones que se ven así a la mamografía, blanquecinas, espiculadas, irregulares, que son patognomónicos prácticamente del cáncer de glándula mamaria. Por lo tanto, pues es importante, como les decía, si usted tiene factores de riesgo, tiene más de 40 años, pues que pueda realizarse bajo pedido médico y previo a una evaluación, pues la mamografía. Hay otras consideraciones que hacer en cuanto a las evaluaciones por imagen, como es por ejemplo la siguiente, que es la ecosonografía mamaria.
La ecosonografía mamaria pues está indicado en pacientes que son más jóvenes, es decir, menos de 40 años de edad, y específicamente lo que se conoce con el nombre de la ecosonografía ductal de glándula mamaria. Pues bien, pues vamos a ver algunas otras imágenes, fundamentalmente, sobre lo que es la patología mamaria, ¿no? Como estábamos viendo, pues existían una gran cantidad de realmente imágenes que se pueden hacer con la ecosonografía. Y con la ecosonografía, pues es un examen más inocuo, por decir algo. Por no decirlo, simplemente es un examen totalmente inocuo y que usted puede hacerse tranquilamente sin ningún inconveniente. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos más para tratar sobre este tamizaje de el cáncer de glándula mamaria. Así es que volvemos enseguida, no se vayan. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso el día de hoy con el tema del tamizaje de la glándula mamaria, los métodos diagnósticos complementarios que nosotros utilizamos para la evaluación de la glándula mamaria. Habíamos dicho en primera instancia que la mamografía era uno de ellos, que había una indicación específica sobre los 40 años de edad y cuando su médico lo prescriba. La otra, que es totalmente inocua, que es la ecosonografía mamaria, especialmente cuando se junta con técnicas específicas de evaluación. La ecosonografía, como vemos en la siguiente imagen, pues realmente es una técnica muy importante, como ustedes pueden observar ahí, una estructura en donde se puede evaluar todos los túbulos, mejor dicho, los senos galactóforos, la región retroareolar y el resto de la glándula mamaria, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos permite hacer una evaluación mucho más específica sobre lo que constituye, pues, la evaluación de los ductos. ¿Y por qué nos interesa mucho los ductos? ¿Por qué? Porque a este nivel es cuando se inicia la patología mamaria. Es decir, que cuando nosotros hacemos una ecosonografía de la glándula mamaria, nos interesa ver este endotelio y aquí las lesiones iniciales que no se pueden ver por radiografía. Cuando se hace una mamografía, se necesita que la nodulación por lo menos esté calcificada y cuando ya está calcificada, pues ya se ha convertido en cáncer. Y la mamografía lo que nos va a dar una gran sospecha es del cáncer, pero no de las lesiones previas como lo hace la ecosonografía. En ese endotelio que veíamos en esa imagen, nosotros podíamos determinar exactamente la estructura normal. Sin embargo, ahí nace la mayoría de los cánceres. Por eso es de que ustedes han escuchado que es un cáncer ductal. Es decir, de los conductos, de los ductos a este nivel. Ahí se pueden ver nodulaciones, se pueden ver una serie de papilomas, por ejemplo, ¿no? Y otras características específicas de las lesiones. Podemos hacer una evaluación también a color. Es decir, no solamente nos quedamos con la gama de blancos y negros, sino como en la siguiente imagen podemos ver, pues el color nos ayuda muchísimo en la evaluación de la glándula mamaria. Tenemos ahí, por ejemplo, algunas otras lesiones que ameritan una evaluación. Cuando se encuentra un nódulo mamario, pues además del color, nosotros lo que hacemos es colocamos el Doppler y al colocar el Doppler, ¿no? Lo que vamos a hacer es evaluar si es que esta masa que está aquí, por ejemplo, tiene pues en la parte central neovascularización que se llama, es decir, vasos sanguíneos que están invadiendo el
tejido de la tumoración. En este caso es una nodulación totalmente benigna, compatible con un fibroadenoma mamario. A pesar que en esta otra no es tan regular la lesión, sin embargo no hay vascularización y se le cataloga también como una lesión benigna. Podemos evaluar paulatinamente cada una de las estructuras de la glándula mamaria, es decir, hacer un escaneo ecosonográfico para determinar la vascularidad o no la vascularidad de las lesiones. Entonces vamos evaluando cuadrante por cuadrante de la glándula mamaria, determinando la presencia de todas las estructuras, de la piel, del tejido celular subcutáneo, de todas las otras estructuras que son parte de la glándula mamaria, el tejido propiamente dicho, los ductos, etc. Y obviamente, pues cuando se encuentra algún tipo de lesión, lo que se hace es, en última instancia, incluso biopsiar esa lesión para determinar si realmente hay o no hay un cáncer. Recuerde que tanto la mamografía como la ecosonografía, si bien nos permiten llegar a un diagnóstico de sospecha alto, por la sensibilidad que tiene, sin embargo, pues el único examen que nos da una confirmación exacta de que si es que es un cáncer o no, pues es el estudio histopatológico. Por lo tanto, esto es importantísimo. Sin embargo, pues cuando hacemos una ecosonografía, nosotros evaluamos los signos de malignidad, etc. Y si es que no encontramos signos de malignidad, como son los criterios de malignidad, pues descartamos las acciones intervencionistas. Cuando hay una elevación de los picos de la velocidad sistólica en estos casos de evaluación mamaria, pues estamos nosotros diciendo que estamos ante la posible presencia de un cáncer. Pues hay aumento de esta velocidad sistólica, que es una técnica específica de evaluación ecosonográfica. O si es que encontramos una distribución de la vascularización en o alrededor de la masa de forma importante, es decir, que nosotros con la ecosonografía podemos observar pues una gran cantidad de vasos que están alrededor o en la lesión, y esto nos hará sospechar de que existe una gran cantidad de posibilidad, un gran porcentaje de posibilidad de un cáncer mamario. Más aún todavía cuando encontramos nosotros ángulos de penetración perpendiculares de los vasos que se han estado formando con relación al borde de la glándula mamaria, al tumor de la glándula mamaria, y aquí nosotros también podemos aplicar el Doppler para hacer una evaluación de la pulsatilidad. Pero cuando este ángulo de penetración es perpendicular, pues hay algunos inconvenientes, algunos problemas. O cuando encontramos una gran cantidad de vasos, es decir, de arterias y venas, en los casos de cáncer, ¿no? Entonces, cuando hay todas estas consideraciones, pues nosotros biopsiamos la tumoración igualmente con guía ecosonográfica, y esto nos permite llegar a un diagnóstico mucho más preciso. Hay algunos otros métodos diagnósticos que en otros programas analizaremos, ahora que estamos en esta semana, y yo diría el mes del cáncer de la glándula mamaria, que pondremos en su consideración, como es por ejemplo la elastografía, la vista extendida, etcétera, de la glándula mamaria, que nos permite obviamente pues hacer estos tipos de exámenes con la tecnología que hoy en día tenemos. Hoy en día pues la ecosonografía ha dado grandes pasos sobre los procesos de investigación debido a dos factores muy importantes. Uno, la formación del médico, que hoy es prácticamente una especialidad internacionalmente. Ya se están formando médicos y aspiramos que en el país se empiecen a formar también médicos especialistas en ecosonografía, como lo hay en otros países. Somos realmente muy pocos los médicos especialistas en ecosonografía en el país aún. Sin embargo, pues ojalá en algún momento dado pueda extenderse este método de diagnóstico. Entonces, la formación del médico está avanzando cada vez más y sin duda alguna, pues de mano con la tecnología, porque si tenemos mejor tecnología, mejores aparatos, pues va a ser mucho más fácil el diagnóstico. El conocimiento específico de la anatomía mamaria y de todas las estructuras del organismo es básico dentro de la formación del médico. El conocimiento de la anatomía, en este caso ecográfica de la mama, pues nos permite diagnosticar si es que la glándula mamaria tiene una imagen normal o tiene algún inconveniente o tiene algún problema que amerite obviamente pues hacer una biopsia. Si no hay signos
ecosonográficos que indiquen una posibilidad de malignidad, pues simplemente no se prescribe la punción y se disminuye, como decía, pues los procedimientos que invaden procedimientos, a pesar de que sean microinvasivos. Sin embargo, pues no es de prescripción absoluta a todo paciente que estén en estos casos, ¿no? Solamente se debe biopsiar lo que se sospecha de malignidad. Entonces, en resumen, si usted tiene un antecedente clínico, si tiene una sospecha ecográfica, posiblemente también, si es más de 40 años, una sospecha con una mamografía. Entonces ahí está indicada una biopsia con guía ecosonográfica. Una vez que tenga el diagnóstico, puede tener un diagnóstico muy temprano y esto sí puede estar relacionado con la curación. Es decir, en los niveles de prevención, lo que estamos indicando básicamente es que tengan en cuenta todos los factores de riesgo. Como decíamos, el sedentarismo, el hecho del tabaquismo, el alcoholismo, el aumento de peso indiscriminado, el uso de la terapia de reemplazo hormonal, especialmente cuando se utiliza solamente los estrógenos, a pesar que es un factor de riesgo también para cáncer endometrial, cuando no se asocia al uso de progesterona, cuando no es una terapia combinada, etc. Pues todos estos factores inducen a la presencia o al desencadenamiento de este tipo de tumoraciones cancerígenas. Bien, distinguidos amigos, ahí tienen ustedes más o menos un resumen de lo que es el cáncer de mama, insistiendo en que el cáncer de mama puede prevenirse, en que el cáncer de mama puede tratarse exitosamente con un diagnóstico precoz, insistiendo también que el autoexamen mamario es insuficiente para una evaluación adecuada de la glándula mamaria. Debe acudir usted a su médico para una evaluación mucho más específica. El médico pues está preparado para determinar si es que las nodulaciones y la estructura de su glándula de mamaria es normal o no. Bien, en estos minutos que nos quedan, pues vamos a contestar algunas preguntas que nos han llegado. Dicho sea de paso, pues siempre el teléfono 0998-328-007 está a su disposición para que ustedes puedan llamarnos, puedan consultarnos o puedan incluso enviar sus mensajes, ya sea sus mensajes de texto, los cuales hemos estado contestando y una vez que hemos procesado programa a programa, y obviamente todos aquellos mensajes que lleguen a través de la aplicación WhatsApp pues serán contestados máximo en 48 horas. Usted tendrá en su celular la respuesta a su inquietud, a su pregunta. Si es que es una pregunta que amerita una explicación mucho más detallada, pues escríbame al correo electrónico drbarzallo@gmail.com. Estaré gustoso de atender estos requerimientos a través del correo. Bien, distinguidos amigos, íbamos a contestar algunas preguntas, pero realmente el tiempo en televisión es corto, así es que la invitación para que en próximos programas, durante todo este mes, vamos a estar tratando sobre el problema del cáncer de la glándula mamaria. Así es que invitados para que nos acompañen. Recuerden, este programa se transmite todos los lunes y los jueves a las 10:30 en su nuevo horario dentro de este programa amplio que es Salud en su Hogar. Y la invitación para que nos sintonicen también en el reprise. Los días sábados, tempranito, estamos madrugando, digámoslo así para sábado, 8:30 de la mañana, y los días domingos a las 11 de la mañana. Una alternativa para que usted pueda, pues, enterarse de aspectos importantes sobre su salud. Un abrazo y estamos en contacto en el próximo programa. Hasta entonces. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.